Vamos a hablar algo de qué podemos esperar ver dentro de una articulación o que hay que valorar. Una de las más protocolizadas es la de la rodilla, donde hay todo un protocolo de exploración desde hace muchos años en humanos, en equinos y en caninos. Más allá de eso, cada vez que evaluemos una articulación y podamos ver parte del cartílago articular o el hueso subcondral, vamos a esperar ver del hueso una imagen hiperecoica con atenuación. El cartílago hialino debería tener es una imagen hipoecoica por su alto contenido de agua y tiene que tener un grosor relativamente uniforme. Tenemos que pensar que a esto se agrega una delgada película de líquido sinovial que también va a ser anecoico. Entonces, tenemos que esperar ver un hueso subcondral relativamente uniforme. Sabemos que si nosotros deslizamos el transductor por la diáfisis de un hueso, puede ser relativamente liso y a medida que nos acercamos a las articulaciones, que hay más accidentes óseos, se vuelve quizás un poquito más irregular o anfractuosa la superficie. Pero obviamente si es una articulación con osteofitosis periarticular y demás, la vamos a ver muy irregular. Entonces, valorar un poco lo que son las superficies óseas periarticulares. El hueso subcondral, el cartílago hialino que tiene que tener una definición y un grosor uniforme, no puede estar ni muy engrosado ni muy adelgazado. Y en particular, en la rodilla, cuando hacemos los abordajes medial y lateral, vamos a ver también a un componente articular que es el menisco lateral y medial, desde el cual vamos a poder ver solamente una parte de digamos, sus caras abaxiales, y los vamos a ver como estas imágenes ecogénicas, triangulares, que van a estar rodeadas de lo anecoico del líquido sinovial y el cartílago hialino, ¿sí? Y tienen que ser relativamente uniformes. Y una de las principales características que tenemos que valorar en los mellizcos es que esta cara axial quede relativamente alineada con la línea o el nivel del cóndilo femoral y del tibial. No puede quedar esto salido o protruido. También podremos ver cápsula y ligamentos de acuerdo al tamaño del paciente o al equipamiento, al equipo y condiciones que estemos trabajando y las condiciones de visibilidad. Pero básicamente, cuando se explora la cabeza humeral, muchas veces lo que se busca es que si hay irregularidades producto de una osteocondritis disecante. ¿Sí? Entonces se hacen maniobras especiales como para forzar la cabeza femoral por fuera de la cavidad glenoidea y se valora el hueso subcondral y que el cartílago hialino, en ese barrido, en ese escaneo que uno hace, que se va haciendo por partes, ¿no? Porque vieron que no queda una imagen perfecta de todo, sino que se va haciendo por segmentos, que ese cartílago hialino sea relativamente uniforme, que no esté ni engrosado ni adelgazado. ¿Cuáles van a ser los signos de que haya una patología articular? Bueno, unas cosas más intuitivas y que salta a la vista es cuando uno ya ve las superficies óseas periarticulares muy regulares. Producto, lo mismo que en una radiografía, uno ve una radiografía llena de osteofitos periarticulares, eso se va a ver mucho más tempranamente en una ecografía. Que haya mayor cantidad de líquido sinovial del que debería haber. Les parece mentira, pero a veces se puede ver la o proliferación de tejido, como vamos a ver, dentro de la articulación del tejido sinovial, y cuando uno coloca Doppler se ven elementos vasculares, o que la sinovia está engrosada. Fíjense esta imagen de acá, que después vamos a ver el caso, es la sinovia del hombro, de la correa del bíceps, sí, de un paciente que tenía una artritis séptica, y fíjense lo engroso. Yo siempre me veo esta imagen y me acuerdo de un útero, ¿no? Me parece un útero con una hiperplasia endometrial y colecta, pero fíjense lo engrosada que estaba la sinovia. Entonces, que la sinovia esté o haya líquido o muchas veces esté con proliferaciones, que esté engrosada, que haya irregularidades en las superficies óseas y alteraciones, obviamente, en el espesor del cartílago. Este es un perrito, un cachorrito muy
muy inmaduro que habían adoptado los tutores y lo remiten para hacer una radiografía porque tenía, si ustedes se dan cuenta acá, el tejido blando está más engrosado en este codo. Le dolía el codo y estaba mucho más engrosado y pensaron en un trauma, una fractura. Y la verdad que a nivel radiológico no se veía demasiado, pero también pidiéndoles permiso cuando me dejan colocar el transductor, lo que se ve, digamos, en el poco espacio articular, que el codo es una articulación muy cerrada, tiene una pobre ventana acústica para llevar con la ecografía, pero lo que se podía llegar a ver era que estaba muy aumentado. Acá no es que había líquido necesariamente, pero sí proliferación de esa sinovia. Había mucho tejido blando proliferado y bastante vascularizado, ¿sí? Así que muy probablemente ese perrito estaba haciendo una artropatía quizás séptica o por una encefaloflebitis o demás que le había afectado ese codo. De otro de los casos menos frecuentes que me han tocado en el tarso, esto lo vi un par de veces, eh, siempre obviamente vienen con radiografías previas. En las radiografías se ve una deformación de tejido blando que no es simétrica, no es en toda la articulación, sino como mucho más sectorizada en su aspecto medial, ¿sí? Y en craneal. Una salvedad que les quiero hacer, que sobre esta parte de este hueso hay del talón que se llama sustentaculum talis, que es como un tobogán por donde va a pasar el flexor digital profundo. ¿Se acuerdan que el superficial era el que venía por acá y se anclaba en medial y lateral? Pero hay otro flexor que es el profundo, que puentea todo esto, hace un bypass y pasa de costadito, ¿sí? Eh, Obviamente, como está pasando por ese tobogán, por esa superficie ósea, necesita una vaina sinovial. Entonces, esta perrita tenía aumento de la sinovia articular o de la sinovia o proliferación de su sinovia. Como vamos a ver acá, esta perrita tenía líquido, pero también neoproliferación, hiperplasia de esa sinovia, ¿sí? Con masas sinoviales, ¿sí? Y en la zona del tendón este, que en realidad son dos perdón, flexores que van a hacer el flexor digital profundo, que pasan por este tobogán en sus tentáculos, lo van a ser recubiertos de una vaina sinovial, obviamente. Y fíjense cómo se veía el líquido alrededor de esa vaina sinovial, ¿sí? Entonces había una tenosinovitis de este flexor y había una artropatía, signos de enfermedad articular también, que era lo que se traducía en esta deformación en medial y en el aspecto anterior. Esta forma de tenosinovitis, digamos, es universal, la van a ver en el bíceps, la van a ver acá, la van a ver en el aductor del primer dedo, la vamos a ver después en rodilla en el extensor digital largo. O sea, cuando un tendón está recubierto de una vaina sinovial y hay una tenosinovitis, vamos a ver la estructura del tendón más o menos afectado y toda la proliferación o todo ese líquido sinovial que va a estar rodeando al tendón. Caso de Jack es un ovejero. Este era un cachorro de pandemia y había quedado, empezó la pandemia, había quedado en una quinta con otra jauría de perros que un día tuvieron una discusión y lo mordisquearon. Salió perdiendo Jack. La cuestión es que había tenido un par de heridas, había recuperado, pero había quedado con una claudicación en el hombro. En las radiografías se observa como una nube acá, ¿no? Medio cálcica, no se entendía muy bien. Y en el frente se identifica que esa imagen cálcica, medio desorganizada, está en el sitio medial. Sí, hay descriptos, más allá de las vainas sinoviales, hay bolsas sinoviales en distintas partes del organismo que pueden, como la del codo, que puede dar la famosa codillera. Eh, Está descrito, yo nunca lo vi, una mineralización de una vaina del infraespinoso. Yo nunca lo vi, pero bueno, está en los libros. Pero en este caso, el infraespinoso, como viene de lateral, estaría en lateral. En este caso estaba en medial. Entonces habíamos descartado esta posibilidad. Y cuando realizo la ecografía del hombro de este paciente, había claramente una tenosinovitis, había mucho líquido alrededor
del tendón del bíceps, pero en realidad era más una sinovitis, era más que del tendón, era más un problema de la sinovia y de la articulación. ¿Sí? Acá vamos a ver la película. La imagen es así, porque me quedaron así los videos, pero no tengo mucha forma de recuperar. Cuando yo iba hacia proximal, hacia esta nube, es esto lo que veía, como toda esta masa de sinovia con estos focos como de mineralización que son los que se ven acá. Y en el resto, esto imagínense que es el fondo proximal de la sinovia, ¿no? Hoy les había dicho en Gala que el distal era ese bolsillito que se formaba abajo. Y en el medio está el tendón del bíceps, obviamente, y la sinovia tiene estas paredes engrosadas, que es las que yo digo que me hacen acordar un cuerno uterino. ¿Mm? Este es el tendón de origen. Arriba está toda esa nube tóxica, y la sinovia engrosada. Bueno, esto hoy en día, si se pudiese hacer hoy en día ya hay artroscopías, se podría explorar por artroscopía. En ese caso se hizo una exploración quirúrgica de la articulación, se la lavó y se elimina todo ese material, y el histopatológico dio que era una lesión inflamatoria severa con un foco piógeno. O sea que en estas peleas que había tenido en esa infancia pobre traumática, Jack había recibido alguna que otra dentada eh, en esa zona, y alguna de ellas habría ingresado algún microorganismo a la articulación, a la sinovia articular. Así que bueno, por lo menos se llegó a un diagnóstico y la posibilidad de hacer un tratamiento. Bien, la reina de las articulaciones, en las que más tiene un protocolo, es la rodilla. Si bien vamos a ver que a veces la valoración, o sea, todo el mundo va a preguntar, ay, tengo dudas con el ligamento cruzado, puede ver con la pregunta del millón, se puede ver con la ecografía, ¿qué podemos hacer con la ecografía? Vamos a ver que la articulación de la rodilla, tanto en humanos como en equinos, como en caninos, es una de las que consta de un protocolo, y eso es muy rico, porque la verdad es que no tenemos tantos protocolos de trabajo, recién ahora se están empezando a hacer y a formar. Entonces, una también de las dificultades que tiene lo musculoesquelético es que estamos como que no tenemos una rutina incorporada. Y sí, por lo menos lo disponemos con la rodilla. Dentro de las posibilidades de abordajes vamos a tener los craneales, que son el suprapatelar e infrapatelar, los lateral y medial, y un abordaje caudal que no se usa tanto, pero nos va a servir principalmente para buscar los linfonodos popliteos. Vamos a poder ver vasculatura, y hoy en día ya hay una doctora en Brasil y eso que proponen el abordaje caudal para poder insonar o explorar los cuernos caudales de los meniscos, ¿sí? Pero digamos, de los más fáciles de realizar son el suprapatelar, donde vamos a explorar el cuádriceps, la última porción, y su tendón. Recuerdan que la rótula es el sesamoide más grande del cuerpo, que es el sesamoide que corresponde a ese tendón del cuádriceps, que luego va a continuar hacia distal como tendón rotuliano o ligamento rotuliano, como ustedes, si lo quieren ver desde la miología o desde la artrología, como lo quieran llamar, que se va a insertar en la tibia. Entonces es una zona muy rica, porque yo les comenté hoy que muchos de los desgarros musculotendinosos que vi se dan en esa zona. Vamos a poder explorar la tróclea femoral, que es importante porque hay una patología también muy frecuente que es la luxación rotuliana. Entonces, osteofitosis en la tróclea femoral, y también es un lugar donde vamos a poder ver un receso de la articulación. Entonces, si vamos a buscar líquido en la rodilla, tenemos ahí una buena ventana acústica para buscar al receso articular suprapatelar. Lo vamos a hacer en cortes longitudinales y transversales. Es fácil, es intuitivo. Acá lo que estamos viendo es colocando el transductor transversal. En la película también está hecha en transversal. Y lo que vamos a ver que por momentos aparece la tróclea, y por momentos aparece el tendón, obviamente con la tróclea, y por momentos la rótula. Es decir, está la tróclea femoral. Cuando se acaba el tendón del cuádriceps, es porque nos encontramos con la tróclea.
¿sí? Tendón, 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 perdón, tendón, 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 patela, patela, ¿no? ¿Sí? Tendón, 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 patela. ¿No? Y por abajo está la tróclea femoral por donde discurre. Y esta es la foto que les había mostrado ya hoy con anterioridad. Acá lo que vemos que hay líquido, ¿sí? En relación a esa tróclea femoral. Recuerden que acá podemos evaluar de todas las superficies óseas articulares el cartílago hialino y si hay líquido sinovial o no, como en este caso. Si los ponemos en longitudinal, siempre con la izquierda hacia proximal y la derecha hacia distal, lo que vamos a ver es el fémur, la tróclea femoral, acá la patela, este es toda la unión músculo-tendinosa de todos los vientres del cuádriceps hacia el tendón del cuádriceps, que es muy corto, enseguida empieza la patela, pero más o menos acá, en condiciones normales no vamos a ver líquido, pero 1 o 2 mililitros por ahí anecoico de líquido sería normal. Pero cuando hay grandes efusiones, este es uno de los lugares donde se acumula el líquido, ¿sí? Le pueden llamar suprapatelar o subcuadricipital también. Depende de la bibliografía, como en este caso, ¿sí? Acá estamos viendo el fémur, el cuádriceps y el acúmulo de líquido. Esta es una rodilla que tiene más líquido abajo, ¿sí? Entonces, después cuando vayamos al infrapatelar vamos a seguir viendo líquido. Siguiendo en este abordaje, el suprapatelar lo pueden hacer con la rodilla en flexión y extensión y pueden ir valorando también la movilidad con alguien que los ayude, flexionando y extendiendo. Esto siempre es importante tener a alguien que ayude porque no tenemos tantas manos y a veces ya es complicado tener una imagen y mantener fijo el transductor. Si encima después movemos parte del paciente, nos tendemos a caer más. Y si queremos frizar o hacer una película o comandar el equipo. Entonces, podemos evaluar también cómo discurre la rótula por esa tróclea femoral. Vamos a uno de los abordajes más amigables, que es cuando es el infrapatelar, o sea, pasamos hacia distal. Nos vamos a estar apoyando siempre, prácticamente este abordaje se hace siempre en longitudinal, a diferencia del anterior que podíamos hacer los dos. Y en este abordaje vamos a valorar, nos vamos a estar apoyando siempre en la cuerda floja, que es el tendón rotuliano o ligamento rotuliano. Y aquí vamos a valorar este tendón, vamos a evaluar lo que es la grasa infrapatelar que tiene la rodilla. Vamos a poder ver con la rodilla más flexionada, si vemos hacia arriba, las superficies óseas y el cartílago hialino de los cóndilos femorales. Y esto es importante porque muchas veces los pacientes jóvenes de razas grandes pueden tener osteocondrosis en los cóndilos femorales. Y con máxima flexión podemos llegar a evaluar o ver parte del origen de la inserción en la tibia del ligamento cruzado craneal. Y el ligamento cruzado caudal también está descrito. Yo no tengo tanta expertise o tanta eh, experiencia en el caudal, eh, pero sí lo más constante es que vamos a poder ver o la mitad o el tercio distal de la inserción del ligamento cruzado craneal en la tibia. Bien, dejemos las palabras, vamos a las imágenes. Acá vemos un corte longitudinal, proximal, distal. Esta es la patela, el relieve óseo de la patela. Tenemos la piel, ¿sí? Todo esto es piel del paciente. Y fíjense cómo el tendón rotuliano va a tomar origen en la rótula y va a tener sus fibras paralelas bien organizadas hacia la tibia, hacia la cresta tibial. En general, este tendón va a tener una forma medio como un embudito, apenas sutil, ¿no? Pero siempre es más grueso acá arriba y se va haciendo algo más finito hacia abajo. Lo que vemos por debajo del tendón es lo que es la grasa infrapatelar, el cojín de grasa o la almohadilla grasa que normalmente tienen nuestros pacientes. Y que cuando hay líquido sinovial, esta grasa se puede estar comprimida o desplazada por el líquido o por una hipertrofia de la sinovia, que es lo que generalmente es el signo radiológico que uno ve cuando habla de efusión pleural.
Esto entonces es la patela, estos son los cóndilos femorales y acá está la superficie de la tibia, el plató o platillo tibial. Y sobre esto, esta tibia, vamos a ver parte de la inserción o origen del ligamento cruzado craneal. Es muy común, hoy ya les mostré el caso del galgo que tenía esta fractura de patela, que haya cambios degenerativos importantes en el tendón rotuliano. Esto muchas veces acá en nuestro medio es muy común la cirugía de TPLO, de transposición sí, de la cresta, no, sí, de la cresta tibial, no, esa es la TTA. Nivelación del platillo tibial, perdón. La TPLO para ligamento cruzado. Y muchas veces queda como secuela de esa cirugía normal. Es un cambio como adaptativo, que sea una secuela trágica. Es un cambio adaptativo de ese tendón rotuliano que está trabajando con nuevas exigencias, que este tendón se haga más grueso. Ahora, en el caso de esta perrita no era por la cirugía, tenía claramente una patología en todo, en su cuádriceps, en su rótula y en el tendón rotuliano, y tenía entesis, tenía mineralizaciones y un engrosamiento muy marcado de ese tendón rotuliano. Y cuando hacemos la ecografía, fíjense lo grueso que era ese tendón en el corte transversal, en el corte longitudinal, con estas áreas realmente hipocoicas donde no se define la estructura fibrilar. Esto que vemos acá es la patela y acá estamos viendo fémur con el cartílago hialino y acá mismo fémur también, ¿sí? Y si vemos, estaban esas áreas donde se perdía la estructura fibrilar. Es bastante frecuente cuando hay patologías de rodillas ver alteraciones en este tendón, pero además es un tendón muy fácil o sea, es superficial, es palpable. El único requerimiento que tenemos es mantenernos más o menos firmes sobre esa cuerda floja, nada más. Y acá vemos también en transversal y en longitudinal, una perrita de gran porte, era una Bull Mastiff muy pesada y tenía cambios degenerativos avanzados en su rodilla. Y vemos parte del tendón normal y como todo está, a veces las tendinosis no son todas generalizadas, sino que hay partes de alteraciones donde vemos los cambios claramente. Se palpan, se ven en la radiografía. Y este es Luca, hoy les mostré un desgarro de Lucas, que era el galgo que tenía esa fractura pobre en la rodilla. Esta es la patela, mejor dicho, la fractura era en la patela o en la rótula. Esta es la patela, era el que tenía esos focos de mineralización. Y aquí comienza su tendón rotuliano o ligamento rotuliano, y lo vamos a ver en su recorrido hacia distal. Fíjense que en todo ese recorrido van a haber áreas más hipoicoicas, entre ellas fibras musculares, fibras, perdón, de colágeno tipo 1, que son las que dan esa estructura fibrilar al tendón. Y vamos a ver que cuando nos acerquemos a la inserción en la tibia, que es la entesis, hay como un pico, que es una entesitis, ¿sí? Ahí. Y todo lo que está abajo es la grasa infrapatelar. Y esta es la inserción, ¿sí? Así que fíjense claramente, en este perrito estaba mal o deteriorado todo el eje, desde el cuádriceps en distal, su gran sesamoideo que es la patela y el tendón, hasta la entesis, todo estaba alterado. Y lo mismo que acá hay líquido, se llegan a apreciar líquido dentro de la articulación. Esta fíjense lo que era, ¿no? Este era el perrito que venía evolucionando bien con su terapia y sufrió un desgarro. Porque claro, lógicamente este tejido ha perdido elasticidad y demás, entonces es más sensible al trauma, a la injuria. Ahora bien, por debajo de ese tendón rotuliano, que incluso a veces lo podemos llegar a ver medio como hipoecoico, con un paratenón más hiperecoico, ¿sí? Acá no tiene sinovia este. Este es un tendón sin sinovia, de los que tienen paratendón o paratenón. Bien, lo podemos llegar a ver así un poquito más hipocoico y recuerden que siempre es un poco más grueso en proximal que en distal. Lo que vemos abajo es la grasa infrapatelar. La grasa infrapatelar debería ser relativamente homogénea, ¿sí?
Y si uno coloca el Doppler, con poca vascularización, generalmente hay uno o dos vasos ahí, pero no mucho más que eso. Esos serían los cambios normales que uno debería esperar. Y si ve que hay líquido, como en el caso anterior, o que hay mucha vascularización, considerarlo como patológico. Esta es una foto muy vieja, pero era de un boxer que tenía muchas enfermedades inmunes, tenía Addison y había hecho una artropatía inmune también, tenía mucho líquido en sus articulaciones y esta era el líquido que tenía en la rodilla y la grasa sinovial, la grasa, perdón, infrapatelar ahí flotando o medio escondida. Como les decía, dentro de las otras estructuras que podemos evaluar desde esta ventana son los cóndilos femorales, o sea, nosotros estamos apoyando el transductor aquí, en el ligamento rotuliano, podemos evaluar la grasa infrapatelar, ver parte de la superficie de la tibia y de los cóndilos femorales, ¿sí? Donde si nosotros logramos una buena flexión de la rodilla, los vamos a tener más expuestos. Imagínense que para todo esto también es muy importante la sujeción química, que el paciente esté relajado, que nos permita flexionar bien la rodilla, ¿no? Un paciente con artrosis o con dolor, quizás también esté, aunque le hagamos una sujeción química, esté limitada su movilidad articular y no pueda hiperflexionar su rodilla. Tendremos que respetarlo mecánicamente para no empeorar el cuadro, pero un paciente que por ahí tiene movilidad y que está tenso, con dolor o con miedo, no nos va a permitir. Entonces, siempre que logremos, tengamos relajación muscular, vamos a lograr mejor exposición de las articulaciones, del tendón del bíceps, por ejemplo. Bueno, y acá entonces lo que tratamos de barrer son los cóndilos femorales para ver, también para valorar ese cartílago hialino, ver si hay alguna irregularidad, algún pozo, alguna depresión que nos haga sospechar que hay una OCD. Para evaluar el conflictivo tema de los ligamentos cruzados, es también muy importante lograr esas hiperflexiones. Colocamos el transductor sobre el ligamento rotuliano y fíjense ustedes la disposición que tiene el ligamento cruzado craneal, que no está exactamente alineado al plano sagital, sino que tiene una ligera inclinación como de 20 grados hacia lateral. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer cuando apoya el transductor ahí es girarlo, como en esta foto, ligeramente unos 20 grados para poder alinearse con la estructura. Ustedes saben que el ligamento cruzado craneal tiene como dos bandas, una más cráneo-medial y otra caudolateral, o al revés, caudolateral y cráneo-medial. Y y lo que vamos a tratar, o vamos a poder ver, es solamente un tercio distal, o la mitad, como mucho, de ese ligamento. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, los cóndilos femorales nos van a ejercer sombra, nos van a ensombrecer la imagen y no vamos a poder ver todo su recorrido. Estas fotos yo las saqué de internet de un trabajo de tesis, que habían trabajado con cadáveres y hacía justamente la comparación entre el preparado anatómico y la ecografía. Entonces vemos la piel, el ligamento rotuliano, la grasa, fíjense, la grasa infrapatelar, las superficies óseas y acá hay partes de las fibras de ese ligamento, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que esperar ver si colocamos el transductor en esta posición, tenemos que pensar en ver alguna estructura hipoecoica que tenga anclaje en la tibia y que se dirija como hacia caudal y proximal. En general se acepta. ¿Por qué creen que el ligamento, el ligamento cruzado craneal es hipoecoico en esta situación? A ver si alguno me ¿Por, dice. por Así la yo. grasa? Mm, ¿Por el contraste con la grasa? no, podría ser que una estructura atenuada. Tiene que ver algo más con el artefacto
que yo hablé hoy al principio, que tienen las estructuras fibrilares El anisotropismo. por el anisotropismo, ¿sí? Todo, ¿por qué? Porque no hay forma de que yo me pueda poner paralela al ligamento. O sea, yo puedo apoyarme acá, perdón, ¿sí? Pero no hay forma de que yo pueda entrar paralela al ligamento. Bueno, yo creo que esa es una de las causas. Eh, y acá también viene algo medio controvertido. Hay algún trabajo, algún paper que es del año 2020 que habla que ya se pudo ver ese tercio distal del ligamento con estructura fibrilar hiperecoica, como tenemos pensado, como tenemos naturalizado que es un tendón. En ese trabajo utilizaron cadáveres, rodillas de cadáveres. Entonces, ahí también yo creo que quizás el grado de flexión que se puede imprimir a una rodilla de cadáver es mayor que la que se puede imprimir en vivo. Y quizás sí pudieron ponerse más paralelos. Es lo que pienso, no lo sé. Por otro lado, hoy en día también hay publicaciones o se habla que el ligamento cruzado craneal es hipocoico, pero cuando se va degenerando o se rompe, ustedes saben que el ligamento también es una enfermedad degenerativa, que no es que era sano y se rompió de un día para el otro. Cuando se va degenerando, se empieza a ver más hiperecoico con fibras, como esperaríamos ver un tendón o un ligamento. Entonces, bueno, ya están empezando a sonar esas campanas que nos hablan de que no siempre están hipocoicos. En este caso, yo la verdad que a mí me da trabajo verlo. Me ha pasado de ver animales donde estaban rotos y sanos, y, o sea, comprobado por la prueba de cajón, tampoco es. También es difícil decir, no tiene cajón, está sano, porque no tiene cajón puede estar no muy roto, pero ya está degenerado, ¿no? Si un perro tiene una enfermedad del ligamento cruzado en una rodilla, seguro que la tiene en la otra. O sea, si se le rompió un ligamento cruzado por la enfermedad del ligamento cruzado, lo más probable es que la esté repitiendo en la otra rodilla. O sea, lo sumo no estará roto o tan roto como el que expresó la claudicación, pero tampoco debe estar muy sano. Bueno, esta experiencia yo la hice con un pacientito donde justamente el ligamento roto, el que tenía cajón, la rodilla, el cajón era esta, que se veía más hiperecoico, y el que no tenía cajón se veía hipocoico. Pero no les podría decir que es así siempre. Si quieren, hagan ustedes sus propias experiencias. Van a encontrar que hay literatura que habla de que hay signos de ruptura del ligamento cruzado. Van a escuchar muchas otras campanas que digan que la ecografía no es el método para decidir si el ligamento cruzado está roto o no. Eh, y quizás hoy en día se está empezando a estudiar mucho más. Yo creo que hay algunas circunstancias en las que uno puede llegar a ver o un hematoma o líquido libre acá y pueda estar seguro de que lo vio roto. Pero no creo que sirva como para generalizar o como para hacer un método de screening que vamos a hacer ecografía a los perros y vamos a decidir si está roto o no. Sobre todo cuando hay maniobras semiológicas tan nobles como la del test de compresión tibial o ligamento o en la maniobra de cajón. Pero bueno, la historia se está escribiendo sobre el ligamento cruzado, así que esto no termina acá. Y siempre, eso sí, en eso sí coincide todo el mundo, en que no se ve todo el recorrido del ligamento, ¿sí? Se ve, se ve la parte distal. Otro tema. Cuando se está instalada la enfermedad del ligamento cruzado, hay cambios en la articulación y eso se tiende a valorar más. Hoy en día, evaluar si hay líquido, si hay hiperplasia de la sinovia, si hay vascularización de la sinovia. O sea, una articulación que no tiene líquido, que no tiene hiperplasia sinovial, posiblemente sea más sana. Pero si ya tiene un perro con cierto grado de claudicación, por ahí no tiene cajón, pero hay líquido sinovial, o hay hiperplasia de la sinovia, o hay vascularización, y bueno, posiblemente ya esté instalada la enfermedad del ligamento cruzado, y quizás no están rotas todas sus fibras, pero tiene algún grado de degeneración importante. Después les voy a decir para qué, vamos a ver, para qué puede ser útil la ecografía, para qué puede ayudar la ecografía.
y en qué todavía hay limitaciones. Lo mismo en humanos, porque yo curso de humanos y tampoco es que van a diagnosticar la ruptura del ligamento cruzado por ecografía, para nada. Además, bueno, en humanos se apoyan mucho en lo que es la resonancia de alto campo. Bueno, hasta acá dijimos el abordaje dijimos del caudal, el supra y el infrapatelar. Nos quedarían los otros dos que son el medial y el lateral. ¿Qué es lo que vamos a ver desde estos abordajes? Vamos a ver la superficie de los cóndilos femoral y tibial. Si nos posicionamos bien a caudal y depende de las condiciones de visibilidad y el equipo con el que podamos trabajar, quizás podamos reconocer engrosamientos de la cápsula que son los ligamentos colateral y medial. Si nos vamos más hacia caudal, vamos a poder reconocer las favelas o los sesamoides, gastrocnemios. Y lo más importante, la estructura más importante que vamos a ver y que es la que realmente nos importa en un paciente que tenga enfermedad del ligamento cruzado craneal o que va a ir a una cirugía de rodilla, es la de los meniscos. Como hoy les había adelantado, los podemos llegar a reconocer como estos triángulos ecogénicos que son como dos medialunas, ¿sí? Uno medial y otro lateral. Existen diferencias entre ellos, los dos tienen anclajes en la tibia, el cuerno craneal y caudal de cada menisco se ancla en la tibia. Además de ellos, uno de los meniscos, el lateral, se ancla también tiene una ramita que va al fémur. Pero creo que la principal diferencia la hacen entre el medial y el lateral es que el menisco medial está medio unido al ligamento colateral medial, está como medio fijo ahí. Y eso no sucede con el menisco lateral porque por ahí se mete un musculito chiquito que es el músculo popliteo. Entonces eso hace que se separe. Esto tiene alguna consecuencia o correlato clínico porque cuando empieza a haber enfermedad del ligamento cruzado craneal, que sucede la inestabilidad de la rodilla, por algún motivo el menisco que está más móvil la pasa mejor, que es el lateral, y el menisco que está más fijo, que es el medial, es el que sufre. Y sufre daño, sufre distintos tipos de ruptura. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces las cirugías reparadoras de ligamento cruzado son extracapsulares, es decir, no se ingresa a la articulación. Entonces, si ustedes operan un paciente con una cirugía extracapsular y subestiman si hay o no un problema de menisco, la claudicación puede continuar. Entonces la evaluación de los meniscos es importante. Muchas veces lo que es en nuestro medio, que se hace mucho en la cirugía de TPLO, que ni siquiera se entra a la rodilla, es una ostectomía correctiva, muchas veces los cirujanos lo que hacen es hacer en el momento de la cirugía una pequeña artrotomía desde medial para evaluar el menisco intraoperatorio. Si hay algún daño de menisco, algún menisco roto, los retiran, cierran y hacen la TPLO. ¿Sí? Imagínense lo bueno que sería poder eh, evaluar que no haya daño previo y se ahorraría este paso. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que ver bien un menisco? Lo tenemos que ver como este triángulo ecogénico entre el fémur y la tibia. Este está puesto al revés, tibia y fémur. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que este triangulito no puede estar protruido, no puede estar por encima de los bordes de las superficies óseas, ¿sí? Yo siempre pienso en un alfajor, ¿no? Todos saben lo que es un alfajor, la gente de afuera sí. Sí, sí. Sí, todos conocemos el alfajor, bueno, de dulce de leche, porque el alfajor es dulce de leche. Si ustedes lo aplastan, el dulce de leche tiene que estar contenido entre las dos tapitas, no puede estar aplastado. Eso es lo que tiene que pasarle al menisco. Entonces, ¿qué tipo de daños de menisco hay muchos? Se refieren estos como el asa de balde, ¿sí? Eh, Secciones transversales, diferentes grados fíjense acá está puesto cómo se puede separar un pedacito del menisco. Y hablando con cirujanos de acá, me dicen que una de las cosas más comunes que sucede con el menisco medial es que el cuernito caudal le pasa lo que le pasó a este. Se suelta de su anclaje y se pliega sobre sí mismo, que es lo que le pasa a este.
Entonces hay que retirar, hay que hacer una menisquectomía, retirar eso y continuar con la cirugía. Cada vez que pase algo en el menisco, esto tan prolijito va a desaparecer y entonces ese menisco va a estar irregular, heterogéneo o lo más fácil de ver es protruido. Entonces la alineación abaxial es sumamente importante. Una doctora en Brasil que ha dado un curso, la doctora Alicia, ella menciona que ella es traumatóloga y además de esta exploración fija, conviene agregar las maniobras como de twist, ¿no? Entre tibia, como para forzar algún grado de desplazamiento del menisco, para estar seguros de que el menisco está bien y no se luxa. Entonces, esto es lo que uno tiene que esperar de un menisco. Bueno, y vamos a ver distintas situaciones donde el menisco esté como fragmentado y esté empujando esa cápsula y ese ligamento, ¿sí? Muchas veces si ya ha instalado una artrosis va a coexistir con, a ver si puedo pasar, no pongo a aceptar esto. Esa va a coexistir, fíjense, los bordes articulares acá ya son mucho más fractuosos e irregulares, ¿sí? Esto no es algo tan, acá vemos algo más prolijito y acá vemos algo más caótico. Esto es intuitivo, ustedes apoyan el traductor y lo ven y ya se dan cuenta, ¿no? Como que ni necesitan explicación. Bien, y acá miren, hay líquido, ¿sí? Está como medio desituado, corrido, o sea, realmente hay patología. Entonces, eso es, o sea, no va a estar roto o enfermo del cruzado y la rodilla va a estar intacta. Va a haber una repercusión, ¿sí? Va a haber una sinovitis, va a haber algún grado de alteración. Si usted ve una rodilla toda muy, muy perfecta, es difícil que esté roto el cruzado. Cuando se rompe el cruzado, piénsese que no es algo, bueno, puede haber una patología traumática sobre una rodilla sana, pero generalmente la enfermedad de cruzado es algo degenerativo que termina, que se va rompiendo como de a poco, ¿no? Hasta el toque final. Y otra de las cosas que sucede con la cronicidad de la ruptura del ligamento cruzado, la enfermedad del cruzado, es esto que se conoce como medial buttress o engrosamiento, que esto se palpa y se ve en el perro, ustedes lo ven de atrás, lo palpan, que es como un engrosamiento del aspecto medial, es como un engrosamiento fibroso, que ni siquiera es que van a ver algo con líquido, es duro, es firme. Y cuando ustedes apoyan el transductor, van a ver realmente que hay mucho más tejido fibroso de ese lado que del lado sano. Yo creo que tiene que ver con hipertrofia de la cápsula, del tejido fibroso periarticular, del ligamento colateral. No lo leí esto, pero es lo que yo creo. Siempre está descrito como este engrosamiento, como el medial buttress. Bueno, esto lo vamos, esta evaluación, esta vista de los meniscos la vamos a tener de medial y de lateral. El menisco lateral también hay que evaluarlo. Lo que pasa es que la patología meniscal lateral es mucho más rara. No digo que es imposible, pero es mucho menor frecuencia. O sea, la patología meniscal por sí misma es rara. En general es una consecuencia de la ruptura del ligamento cruzado craneal y el que sufre es el medial porque es el que quedó más fijo, pero no quiere decir que sea imposible que no tengan un menisco lateral roto. Así que ahora que vamos a hacer el abordaje lateral, vamos a replicar lo mismo que en el medial, pero en lateral tenemos un condimento extra, que es el extensor digital largo. El extensor digital largo, todos los que hacen radiología recordarán que entre los dos condilos del fémur, en el lateral, hay una depresión, que no nos tenemos que confundir con la OCD, que es la fosa extensora, que es justamente donde se ancla este musculito. Y es la particularidad que vamos a tener. Después vamos a ver las superficies óseas de cóndilo y femoral y tibial, el gastrocnemio, el sesamodio gastrocnemio, la cápsula. Pero la particularidad del lateral es esta, que es bastante vistosa y linda de ver, sobre todo si hay efusiones o si hay patología de este músculo. Entonces, por esas cosas, no sé por qué este anclaje caprichoso que tiene
el origen de inserción de este músculo ahí en la fosa extensora. Este músculo va a discurrir hacia distal y también, como otra de los caprichos de la naturaleza, pasa por un ojal que le hace el primer músculo, lo más carnoso que nosotros tenemos cuando tocamos nuestra tibia y nos vamos hacia el lateral, la primer carnecita que encontramos es el músculo tibial craneal. Entonces, este musculito que es el extensor digital largo va a ser un ojal y se va a meter ahí en profundidad para cumplir su función de extender los dedos. Imagínense que con todo ese recorrido, ese origen tortuoso y todo ese recorrido necesita una vaina sinovial, no puede andar así desnudo por la vida. Bueno, esta es la fosa extensora que también se ve en los equinos, en el lateral y en el frente, en las rodillas de los equinos también se ve. Se origina ahí y va a pasar. Y entonces, cada vez que haya una fusión sinovial, o incluso hoy en día ya se está hablando más de patología específica en este músculo, lo que vamos a tener es distensión de la vaina sinovial de este músculo, ¿sí? Y lo vamos a ver igual que vemos, o sea, igual que podemos ver un bíceps, igual que les mostré hoy ese flexor digital profundo del tarso de esa perrita Roma, o cuando vean el aductor del dedo gordo en el carpo, siempre se van a ver iguales, se va a ver el tendón, en este caso la unión musculotendinosa, y esa vaina sinovial que está distendida. ¿Sí? El corte longitudinal, corte transversal, la unión musculotendinosa, acá por ahí ya no están tendones, más musculotendinosa y todo ese fondo sinovial. Esto lo vamos a ver solamente de lateral. Es algo más que se agrega a los abordajes laterales. Entonces, para repasar, en el contexto de la rodilla, vamos a tener el abordaje suprapatelar, que vamos a ver el cuádriceps, la unión musculotendinosa, ¿no? Donde hay desgarros. Vamos a ver la patela trabajando sobre la tróclea del fémur. Y recordamos que ahí hay un receso de la articulación suprapatelar o subcuadricipital, como quieran llamarlo, donde podemos encontrar líquido de fusión. Eso en el suprapatelar. En el infrapatelar vamos también a seguir viendo la patela, el tendón rotuliano, ligamento rotuliano, la grasa infrapatelar, hacia arriba los cóndilos femorales y hacia abajo el ligamento cruzado craneal, una parte. También hoy en día, hablando del tema del ligamento cruzado, también hay trabajos que hablan que todo lo que sea irregularidad en la superficie ósea de la tibia, ¿sí? Habla de patología en el ligamento cruzado, ¿sí? O sea, cuando uno hace una valoración tiene que pensar también de ver cómo está esa superficie ósea donde se ancla el ligamento cruzado. Bueno, después nos quedan los abordajes lateral y medial, donde vamos a ver los cóndilos femorales y tibiales, la cápsula, los colaterales, si queremos ese sesamoide, pero lo más importante son los meniscos medial y lateral. Y del lado lateral se nos va a agregar este musculito que es el extensor digital largo. Así que como verán, la rodilla está protocolizada y es muy rico todo lo que podemos ver, ¿sí? Y también tener en cuenta las limitaciones que podemos llegar a tener para evaluar el ligamento cruzado craneal. Y bueno, por suerte tenemos las maniobras semiológicas para ayudarnos. Bien, así que ya vimos patología muscular, tendinosa, articulaciones. Vamos a ver algo de nervios y de masas. O sea, nos quedan 20 minutos, nos queda una miscelánea. Yo les comenté hoy que de los nervios vamos a poder ver muy bien el ciático y otras cosas que tenemos que valorar cuando hagamos una exploración de hombro, cuando nos pidan una ecografía de hombro, que es una de las que más les van a pedir. Ya estuvimos viendo los tendones y los vientres musculares principales de estos tres músculos muy Hay otros, ¿no? Pero una cuestión de tiempo lo acota a estos tres principales. También tenemos que ir a hacer una evaluación al plexo axilar. Sobre todo si no encontramos nada traumatológico
y el paciente tiene una claudicación severísima, una atrofia severa de todos los músculos. Bueno, pensar que puede ser neuropática por una masa que esté comprimiendo el plexo axilar o un tumor de vaina o un tumor nervioso. Entonces, estamos ahí, tiene que ser parte de la exploración del hombro. ¿Cómo lo vamos a explorar? Podemos, desde el tercio caudal del cuello, eh, como se ve acá en la foto, explorar desde donde palpamos la columna, eh, los, vemos las vértebras y los procesos espinosos a medida que salen los vientres, los músculos espinales, los vamos siguiendo. O si no o si nos perdemos ahí, por lo menos podemos empezar desde otro anclaje, que es llevando el miembro del paciente bien hacia caudal. Si podemos insonar parte de lo que es la primera costilla, vamos a ver acá una serie de músculos que son los escalenos, y por debajo de esos músculos, o sea, entre los músculos y la primera costilla, vamos a tener la arteria y vena axilar y una serie de imágenes mucho más pequeñas, delicadas, que son las raíces de los nervios espinales. Entonces, este es el primer plexo braquial que vi en mi vida, que me acuerdo que fue con el DP30 o DP50 del servicio, con un Mindray. Y vamos a ver que hay generalmente dos estructuras de mayor tamaño, que son arteria y vena, y después otras pequeñas, delicadas, de 2-3 milímetros, que son los nervios espinales. Estos son los músculos escalenos. Esta es la primera costilla. Y acá también es un sitio que los anestesistas conocen muy bien porque es un lugar donde hacen bloqueos. Después a la tarde Martín ya les hablará quizás de algún bloqueo. Eh, ¿Cómo vamos a continuar? Entonces, si podemos, lo seguimos desde la salida de los procesos transversos de los neuroforámenes de la columna, vamos a ir a ese punto y después ya nos metemos en la axila, en medial de la axila, que no es nada difícil, es muy fácil. Y ahí los vamos a tener muy superficiales, porque vamos a tener parte de los pectorales, vamos a ver, ¿recuerdan hoy cuando les mostraba el húmero que reverberaba? Bueno, adelante teníamos el bíceps, atrás el tríceps. Y en todo ese espacio de fascia, en todo este espacio de fascia vamos a tener todo un paquete vasculonervioso, donde vamos a tener arteria y vena axilar, y todos estos nervios que son el mediano, ulnar, radial, que los neurólogos y los anestesistas conocen mejor que yo. ¿Mm? Acá vamos a ver, esto es un galgo que siempre lucen muy lindo, muy bien. Fíjense qué bien que se ven los músculos y cómo se ve ese paquete, o sea, cómo se ve la división cómo las fascias se ordenan, no está todo desordenado así nomás. ¿Sí? Los pectorales, para acá tenemos el bíceps, por acá es el tríceps, y en todo este espacio van discurriendo arteria, vena y todos los pequeños nervios espinales. A medida, acá estoy descendiendo y me estoy acercando al codo. Bueno, fíjense qué confuso esto del húmero, ¿no? Como digo, ¿dónde empieza el húmero? ¿Cuál es el húmero? ¿Este o este? Bueno, todo esto, ¿por qué también es importante? Porque a veces tenemos tumores de vaina, los schwannomas, y puede ser que encontremos una estructura hipoecoica, tubular, a veces algo mineralizada, que está en relación. Incluso a veces podemos llegar a conectar esa estructura con un nervio hacia proximal y distal. ¿Eh? Los tumores de vaina lamentablemente no son infrecuentes y es una de las causas por las que podemos tener que hacer una ecografía musculoesquelética. Así que por lo menos con el plexo axilar y con el ciático tenemos que tener, que están bien descritos en los libros y demás, cierta familiaridad. Situaciones del plexo axilar que ya no es particularmente una vaina o tumor de vaina. Esta era una Cocker añosa, tenía otras patologías, tenía tumor de mamas y terminó, pobre, falleciendo de otra cosa,
pero tenía una claudicación. Cuando vean una claudicación severísima del miembro anterior, con una atrofia terrible del miembro anterior, piensen en algo en el plexo o en un tumor de plexo, o en masas, hay masas que van creciendo por debajo de la escápula que por ahí son tardías de diagnosticar o de ver o de dar reconocer. Entonces, metan el transductor en la axila, traten de ir abajo. Son zonas de difícil acceso, pero pueden llegar a ser causas de claudicaciones severas y de atrofias severas. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá en esta perrita? Un corte ahí donde yo les comenté hoy, los escalenos, la primera costilla de la axila. Tenemos la normal. Siempre que uno no conoce algo, conviene ir al lado que no tiene síntomas. En la normal, que tenemos este tamaño de nervios, y la normal, fíjense el tamaño, o sea, lo reactivo del tejido, el tamaño, lo reactivo y el diámetro de estos nervios. ¿Sí? Acá no era una masa, sino que estaba casi todos los nervios. Y este después lo vi en un gato. Esa perrita la controlé, Pampa era, y creo que no llegó a hacerse la resonancia. Pues sospechaba que pudiese haber algo en columna en la salida de esos nervios. Y después este es otro gatito que me lo habían derivado por una radiografía de columna cervical, un gatito añoso también con una atrofia y una claudicación severa de un miembro. Y cuando coloco el transductor ahí en el plexo, se veían, fíjense, el Doppler pinta el vaso, pero no pinta estas imágenes tubulares que son los nervios del plexo axilar. Y este gatito, fíjense que acá en el mediastino tiene algo, tenía estos linfonodos, así que sospecho que debería haber sido, porque después obviamente falleció, estaba muy en mal estado general, que debe haber sido un linfoma lo que lo comprometió así. Tumores de vaina, hay varios, les puse este caso de la clínica de esta perrita, una amiga mía me dice, no sé, tiene algo ahí, fíjate, para mí ya está bien, fíjate. Y se palpaba, una vez que la pelé se palpaba cierta deformación, y cuando hago todo ese recorrido, fíjense, este es el bíceps, o sea, voy recorriendo toda esta zona, me encuentro con una estructura que en el corte transversal es redonda, pero cuando hago el corte longitudinal se alarga, ¿sí? Incluso a veces puede tener alguna vascularización o pueden ver algún que otro foquito de mineralización también. Y esta estructura a veces se llega a conectar, ¿sí? En distal o en proximal con una estructura tubular como de un nervio. Y sospechamos de un tumor de vaina. Fíjense ahí. Y ahí ven que se hace chiquito de nuevo. Esta perrita después no la operan, tenía un problema cardiológico y no la quisieron operar. Ahí está. Muchas veces los ionomas son complicados porque recidivan. Fíjense, me voy de un extremo y el otro y se achica. Y también otra de las cosas que sucede es cuando voy haciendo el recorrido, esto lo he visto más de una vez, que tienen como pequeñas áreas más ecogénicas. Un diferencial que yo siempre hago cuando veo estos casos, a algunos se le ocurre un diferencial, que yo siempre lo pongo por las dudas, porque da miedo informar esto, digo, me lo putan la pata por mi culpa. ¿A alguien se le ocurre un diferencial de esta imagen? ¿Un seroma? Eh, sí, el seroma es rara la localización, ¿no? Tan profundo, pero bueno, está bien, te lo tomo. Sí, ahí ya estaba en el brazo, estaba acá. Una Estoy Sarcoma muscular, un sarcoma de músculo. Sí, sí, puede ser un sarcoma de cualquier tipo. Yo lo que pongo siempre por las dudas, sobre todo cuando estoy trabajando en la axila, que está la vena axilar así, que no sea una vena trombosada, que no sea un trombo en la vena. Si bien yo le pongo Doppler y no pinto un poquito, pero siempre lo pongo como diferencial. Yo creo que es un un rash. absceso, Doc, puede ser, por ahí pusieron ¿Cómo? catéter, un absceso por ahí que por catéter o algo así puede generarte eso. Sí, yo pensaría en un absceso algo más redondo, ¿viste? Pero sí,
una periferitis y demás. Por eso siempre pongo el diferencial de un trombo en una vena con trombo que esté distendida. Así que bueno, buscar hacia arriba abajo conexiones con vasos, ¿no? Sí, no sé, siempre lo pongo porque me parece que podría llegar a ser. Bueno, y acá esta cuando lo vi, acá a ella no la operaron porque tenía un problemita. Tampoco tenía una gran claudicación, a veces duele mucho, a veces no duelen tanto. Tenía un problema cardíaco y habían decidido los tutores no operarla y con el tiempo me mandaron que había crecido un poquito más. El ciático, tengo algunas fotos de ciático, estos lo van a encontrar en el Matum o el Nyland Matum, cómo hacer el abordaje, es fácil el ciático, no le tengan miedo, se ve bien. Se tienen que meter entre la cresta tibial y el trocánter mayor, ¿sí? Y pasa todo por detrás, por caudal, entre el bíceps, que es el músculo más voluminoso que está acá, ¿eh? Y el aductor, el semimembranoso, eso se ve como baja. A veces lo ven, a veces son más grandes, a veces más chicos, a veces lo ven doble con sus dos componentes. Eh, Hoy en día hay ya publicaciones que hablan también de un síndrome del piramidal o del piriforme, eh, como en humanos, ¿no? Que se nos contractura el piramidal y se nos irradia el ciático. Y yo he visto un problema de ciático que era este perrito que fue posterior a una osteosíntesis de fémur. Recuerda que generalmente cuando ponen un clavo intramedular entran por acá, por esta fosa y ese perrito le había quedado, está con mucho dolor, le tuvieron que sacar el clavo y está descrito que cuando hay problemas, que el ciático tiene que ser prolijito, uniforme, ¿sí? Todo lo que sean engrosamientos o irregularidades o aumento de ese epineuro, engrosamientos, son alteraciones. Y esta es una que me pasó Elena hace muchos años, que era el perro de una celebrity, de un famoso, con un schwannoma. Los schwannomas lamentablemente tienen una alta tendencia de recidivar, ¿sí? Acá ya no era algo tan elongadito como el que les mostré, sino que era una masa. Esta masa la van a ver. O sea, y en todo caso se enterarán que es schwannoma por el histopatológico. Y para ir, quedan casi nada ya. Para ir terminando, les puse el tema, muchas veces también les van a pedir ecografías por masas, por neoformaciones. Uno de lo ideal sería hacer tomografías, ¿sí? Pero eh, la ecografía puede ayudar y mucho, y sobre todo en algunas de las masas que a mí me han costado más trabajo en la vida, me ha costado años darme cuenta, son los lipomas intermusculares. O sea, el lipoma subcutáneo todos lo reconocemos, ¿no? Pero cuando están metidos a presión en un compartimento facial, a mí me cuesta muchísimo a veces decidir si es músculo o es grasa y durante mucho tiempo viví engañada pensando que eran músculos. Un perro grande porque tiene la pata hinchada y dura, y no renglea, no claudica, pero está como hipertrofiado, es como que un músculo está hipertrofiado. Y no es un músculo hipertrofiado, es un lipoma a presión, muy a presión en ese compartimento miofacial. Y eso que yo les dije de la grasa, del panículo que tiene, el jaspeado, que si nos dan, vale para la grasa del panículo, pero cuando el lipoma está a presión comprimido, no es tan fácil. Eh, y bueno, pero a veces se puede llegar a delimitar, son lipomas que son a veces muy infiltrativos. También sucede en personas, suelen crecer en el muslo, también creo que acá hay otro, otro en región glútea, ¿sí? Y lo más fácil delimitar la masa del músculo, poder decir cuál es el gracilis. Fíjense, hoy les mostraba gracilis aductor y todo esto es el lipoma. Llegan a tener grandes tamaños y una de las cosas más fáciles, más sencillas eh, y de baja complejidad que pueden hacer si tienen dudas es hacerle o pedirle que hagan una radiografía, porque realmente las radiografías para mí son insuperables para el diagnóstico de los lipomas. Fíjense cómo vemos densidad de tejido blando, densidad de tejido, y cómo se abre acá, y sobre todo con los equipos nuevos digitales, y se observa una densidad de grasa, ¿sí? Entonces, algo
Y acá lo mismo, esto sucede en la región trocantérica, esto está ya más a nivel de los glúteos, bien arriba. Y fíjense cómo puedo ver el contraste de tejido blando, que es el músculo, con el lipoma. ¿Sí? Entonces, para mí es de una nobleza inigualable la radiología para este diagnóstico, para apoyarse en este diagnóstico si tienen dudas. Y generalmente son perritos que vienen, son muchas veces añosos, y le llama la atención al colega, al dueño, que tiene una pata más gorda, pero no, muchas veces no claudican, no renguean. eh, de hecho, esta era una de las perritas de estas que yo les dije que controlaban unas perritas oncológicas que tenían muchos problemas osteoarticulares y una de ellas tenía un lipoma, que bueno, con todos otros problemas, era algo accesorio ese lipoma. A veces se operan si traen complicaciones, dejan mucho espacio muerto, suelen a veces también recidivar. Suelen ser infiltrativos, suelen interdigitar los espacios y meterse, ¿no? Los cirujanos que lidian con lipomas lo saben. Y por último, ¿qué vamos a poder decir de la patología? Hay otras masas, obviamente, hay otras deformaciones que ustedes apoyan en el traductor y se dan cuenta que es una deformación y demás, pero puse esta del lipoma porque es una de las que más puede parecer músculo y las que más nos puede confundir. Y a veces el diagnóstico es más fácil haciendo una radiografía. Bien, patología ósea. ¿Qué esperamos de los huesos? Obviamente que sean superficies regulares, que nos atenúen o generen reverberación, pero que sean regulares y que el tejido blando que está adyacente a ese periósteo esté tranquilo, no tenga ningún cambio, no esté hipoecoico, ¿sí? Eso es lo que uno debería esperar. Si hay una lisis ósea, va a haber discontinuidad. Y por sobre todas las cosas, tanto sea una osteomielitis o sea un proceso neoplásico, lo que nos tiene que llamar la atención es cada vez que el tejido adyacente al hueso está hipoecoico, está aumentado de tamaño, ¿sí? Bueno, acá es fácil, tenemos un A y un B, es fácil decidir cuál es el enfermo, ¿no? Vemos una superficie. Fíjense también el tema de la reverberación, cómo puede confundir. Uno pues está manejando el transductor y sabe dónde está el nivel del hueso, pero yo les muestro esta imagen y me pensé, esto es músculo y esto es músculo. Y en realidad esto es músculo, esto es hueso y acá reverberó el sonido, ¿sí? Qué tramposo que es a veces. Bueno, este es el hueso sano, continuo, y acá está irregular, discontinuo, y no solo discontinuo, fíjense el tejido blando, el periósteo está más irregular y el tejido blando está hipocoico. Esta era una perrita que me tocó hacerle, le habían sacado una masa, una perrita añosa, como de 14 años, le habían sacado una masa en la axila y no estaba el histopatológico, y al tiempo empezó con una claudicación severa, la piel en muy mal estado, eh, y bueno, estas eran las radiografías. El hueso tiene un patrón de lisis permeativo en varios focos, fíjense lo que es la perrita con mucho dolor y todo lo que era la exploración ecográfica, se ve el hueso irregular y se ve este tejido blando adyacente, hipoecoico, es como el periósteo traccionado y todo un edema, toda una inflamación alrededor. Esta es nada que ver, es una foto del libro del Nyland que está referido a un absceso en un cachorro, un absceso perióstico en un cachorro. La puse porque, bueno, para tener en cuenta cómo es muy importante valorar todo lo que es el tejido blando que está pegado al hueso. Volviendo a esta perrita, la dálmata, miren lo extenso que era esos derrames, esos cambios en el tejido eh, periósteo, ¿no? En el periósteo. Bueno, lo que se supuso en este caso era que había sido una metástasis ósea en distintos focos, poliostótica, ¿no? Aquí y aquí, de esa neoplasia que le habían sacado que no teníamos el histopatológico. La tutora no quiso hacer mucho más que un tratamiento muy conservador y no se llegó a ningún diagnóstico. Pero bueno, un buen ejemplo de un daño, o sea, ven esto y dicen, bueno, hagan una radiografía porque esto normal no va a dar. Para terminar,
que tenemos que, si aceptamos el desafío de hacer una ecografía musculoesquelética, de la anatomía no nos vamos a poder librar, y cada vez más, les digo, con los adelantos de la tecnología y de la imagen, si se van a dedicar a imágenes tienen que saber, tenemos todos que saber anatomía. Por suerte hay muchos libros, hay sitios de internet donde pueden en forma paga o gratuita acceder a anatomía. Hay videos de YouTube. Yo muchas veces pongo en YouTube, tienen que recordar algo rápido, clases, gente que sube de ayudantes, de docentes, eh, y hay muchos recursos para aprender anatomía. Eh, y hay que volver a aprenderla, porque yo hago una ecografía hoy y la otra la repito en septiembre, y en el medio me olvido, porque en el medio estuve viendo cuellos y ojos y abdómenes, y me olvidé de la rodilla. Entonces hay que volver a estudiar. ¿Qué patologías son las más frecuentes? Si tienen la posibilidad de hablar con quien los derive, qué está buscando, dónde tienen que poner el foco, va a ser mucho mejor el estudio y va a redundar en beneficios para el paciente. Siempre, o sea, esto tómenlo con tiempo, pidan estudios anteriores, ¿sí? Se sientan a estudiar antes o consultar antes lo que tengan de radiografías, si tienen videos de cómo claudican el paciente, que les manden. Y háganse un plan. Bueno, voy a hacer este corte, este corte, este corte, acá voy a querer ver esto, acá voy a medir acá. Háganse un plan, no vayan a ciegas. En la rodilla es fácil porque ya está muy protocolizado. Después, durante el examen, tengan todos los machetes a mano, háganlo con alguien que les ayude si van a hacer sujeción química, que controle el paciente sedado, que los ayude con las maniobras. No, o sea, lo mejor siempre es trabajar acompañado. Déjense tiempo, no es una ecografía de abdomen, es trabajoso, lleva tiempo, hay que pelar al paciente. Guarden todas las imágenes, traten de cumplir el protocolo. Yo digo todo esto y después en el momento me agarro una amnesia que no sé qué hacer, pero bueno, traten de ensayarlo. Y una vez que completan el estudio, hagan videos y demás, lo repasan tranquilo, consultan la bibliografía y ofrecen seguimientos, ¿no? Eso también. Así que, bueno, no es un tema algo difícil, pero yo creo que cada vez se está empezando a pedir más, y todos aquellos que hagan fisiatría es una herramienta muy, muy valiosa. Así que yo no sé si hacemos un impasse para la grabación. No sé si Gaby estás por ahí o estoy sola. Bueno, calculo que Martín va a querer empezar a las 14, ¿no? No sé si les parece. Por las dudas, estén atentos al chat entre las dos. Hola Gaby. Ah, estás ahí. Ay, qué suerte. Yo ahora hablo con Martín. ¿Vos Re- habías hablado?